Esto es una producción de Mindalia Televisión y Mindalia Radio, audiovisuales sin ánimo de lucro de Mindalia.com, para aportar conocimiento y crear conciencia. Mindalia.com, la primera red social de ayuda altruista a través del pensamiento. Hoy estamos gratamente desbordados, aunque normalmente nos juntamos aquí más de 30 personas todos los viernes. Hoy no vamos a hacer la secuencia normal, sino que pasamos directamente a presentar a Isabel, que con mucho gusto y con tremendo amor nos va a compartir lo mucho que ella sabe sobre los esenios y Jesús, que pertenecía a esta comunidad. Aquí ha puesto una lista enorme para que no se le vaya. Yo creo que no hay prisas por ninguno porque el menú está muy apetitoso y vamos a disfrutar. Así que os dejo con Isabel Artero. Muchas gracias. Hola, buenas noches. Estoy encantada de estar aquí. Veo algunas personas que ya me han escuchado hablar por los esenios y no deben de haberse aburrido, puesto que me han preguntado un montón de veces, ¿y a qué hora es? ¿Y cuándo? No sé qué, digo. Entonces, bueno, cuando yo haga alguna pregunta, los que ya sabéis algo de los esenios, no digáis nada, que contesten los que sean las primeras veces. Porque esto, Miguel, en realidad os he engañado. Esto no es una conferencia. Esto es un compartir. Primero, yo no voy a intentar convenceros de nada, entre otras cosas porque voy a dar muchas informaciones que probablemente sea la primera vez que muchos de los que estáis aquí lo escucháis. Y claro, yo hablo sobre mi experiencia y voy a hablar de las certezas que he adquirido a lo largo de toda mi vida, porque aunque yo empecé en esto del mundo, me ha encantado, por cierto, el chico de Mindalia, lo de activista espiritual, y te lo voy a copiar. Lo de activista espiritual te lo voy a copiar porque me ha encantado. Gracias, gracias. Entonces, bueno, pues es que toda mi vida confluye en este momento, incluso antes de que yo estuviera en el trabajo espiritual, porque llegó un momento en que lo comprendí, me di cuenta cómo toda mi vida había estado como dirigida para que yo descubriera cosas una detrás de otra, y además también me di cuenta de cómo que en cierto modo estaba perfectamente preparada para compartirlas y llegar al corazón de la gente. O sea, yo por eso digo que esto no es una conferencia. Yo quiero llegaros al corazón, quiero que escuchéis mis palabras con el hemisferio derecho, con la parte femenina, y que sintáis si os resuenan o no. No juzguéis nada, simplemente dejaros llevar por la historia, porque ya os digo de que es que posiblemente, o sea, esto va a ser totalmente heterodoxo, la mayoría de las cosas que voy a decir, pero vosotros abrir vuestra conciencia, abrir vuestra mente y abrir vuestro corazón. No puedo dejar de empezar sin hacerle una referencia a Antonio Cerdán, porque yo he tenido el privilegio de acompañarle en muchos viajes a lo largo de investigaciones por 3 de los 4 caminos iniciáticos de la Tierra. Entonces allí era maravilloso porque por un lado estábamos en los sitios, en los grandes vórtices energéticos donde las cosas más importantes para la historia de la humanidad habían estado pasando. Allí cada uno de los que estábamos habíamos tenido nuestras propias experiencias. Y luego además por la noche, Antonio, que es un gran medium, era lo que se llamaba la escuela de espiritualidad. Venían seres de diferentes rincones de la galaxia y nos hablaban pues de un montón de cosas. Nos hablaban desde ciencia espiritual, ciencia cósmica, la verdadera historia de cada uno, nos daban informaciones sobre nosotros mismos, sobre el grupo, por qué nos habíamos reunido en un determinado momento una serie de personas y no otras. Entonces, pues la verdad es que he tenido una vida, sobre todo los últimos 10 años, que es cuando más me he implicado en todo esto, muy apasionante. Y lo que voy a compartir con vosotros es mi vida, porque mi vida son mis certezas, lo que yo he aprendido, lo cual no quiere decir que sea un dogma, porque en cualquier momento, o sea, hay que estar muy conscientes en cualquier momento y estar dispuesta a cuestionarlo todo y si hace falta resetearlo y empezar todo de nuevo. No hay ningún dogma de fe. Por eso, y además, como decía una canción que está escuchando hoy, todos tienen la verdad y nadie tiene la razón.
Entonces vamos a partir de esa base y de la base de que cada uno recibe las informaciones. Oye, hola, disculpa, es que te acabo de reconocer, no sabía que eras tú. Entonces, bueno, ya me he perdido, ¿ves? Entonces, en cada momento vamos a intentar que esto sea algo vivo, porque es que si no es vivo, ¿qué pintamos? ¿Qué estamos? Yo quiero que salgáis de aquí reconociéndoos como esenios, sintiendo la llamada del grial y la llamada de la gran fraternidad druídico-esenia, que ya explicaré lo que es cuando llegue a este punto, la verdadera misión del Maestro Jesús. Entonces a mí toda esta historia la he ido incorporando y la he ido integrando como por capítulos. Hoy os voy a resumir un montón de capítulos de un montón de años de diferentes experiencias que las he tenido que ir integrando. Y resulta que yo soy una buena alumna, entonces ahora por eso las puedo contar. De todo el grupo que viajábamos con Antonio y que pasábamos por estos sitios y teníamos estas experiencias, yo soy la única que se ha lanzado y que lo está contando. Y no solo eso, también tengo aquí un libro en lo que no se cuenta todo, pero tengo 2 libros que os los voy a enseñar, los 2 libros. Este es de Antonio y este es mío, basada en las canalizaciones de Antonio. Entonces aquí no está todo lo que yo os voy a contar, está solo una parte, porque es que os tengo que decir que es grandioso. La auténtica historia de la humanidad es grandioso y nosotros somos los protagonistas y por alguna razón vosotros y no otras personas sois los que estáis aquí y habéis respondido a esta llamada de los esenios y el Maestro Jesús. Bueno, esto es un preámbulo un poquito largo y ya me voy a meter en faena. Vamos a empezar. Me traigo esto escrito porque es que os digo de verdad que es que tengo tanta información que o me traigo un guión o me voy por los cerros de Úbeda. Cojo un hilo y me pongo y lo sigo y soy capaz de cada una de estas cosas dar 20 conferencias. Yo tengo un amigo que dice que soy un registro acásico ambulante. Porque es que me pregunta una cosa y como si me hubiera dado un botón, empiezo y dice, ¿pero de dónde te sacas todo eso? Digo, ay, mira, no sé. Y es cierto, me dicen, ¿pero tú canalizas? Yo no canalizo. Yo creo, vamos, es la explicación que yo me doy, porque yo no tengo memoria, tampoco es memoria. Es como que abro el archivo se abre y me muestra lo que tengo que decir. Entonces no hago ninguna conferencia igual. Bueno, entonces yo creo que es mi yo superior el que pone las palabras en la boca. Lo cual, bueno, pues estoy encantada. Vamos a empezar por lo que aquí pone, origen cósmico de los esenios. Hay algunas cosas que yo voy a dar por sentadas que no las voy a explicar. Voy a dar por sentados que todos aceptáis que el origen de la vida en la Tierra es extraterrestre. Eso no me voy a poner a explicarlo. Voy a dar por sentado también que vosotros sabéis que los grandes arquitectos del universo preparan los planetas primero y luego siembran la vida en ellos. Y permiten, el planeta pone las condiciones para que esa vida evolucione. No solamente siembran vida, también siembran cultura y siembran civilización. Vienen unos grandes seres del cosmos y se mezclan aquí disfrazados la mayoría de las veces como uno más y resulta que no, que traen una genética determinada, luego hay determinadas circunstancias en cada cambio de ciclo que hace que esa genética mute y evolucione y también hay los mismos seres que siembran ideas y siembran cultura y entonces todas esas ideas después a ver qué hacen, nos dejan y dicen, bueno, respetando el libre albedrío, y dicen, bueno, a ver qué van a hacer los seres humanos con esto, hasta dónde van a llegar y a ver qué son capaces de hacer, ¿no? Pues entonces, en uno de estos cambios de ciclo, la Tierra fue más o menos por esa época, fue como declarada como un planeta de expiación. En las Pléyades hubo un cambio de ciclo como el que va a haber en la Tierra ahora, y había unos determinados grupos de pleyadianos, de unos determinados planetas, 3 en concreto, que no estaban preparados para efectuar ese cambio de ciclo con el resto de su civilización. Entonces les dieron a elegir dónde querían ir y entonces todos juntos, bueno, yo es que vine de allí, yo ya lo sé, y imagino que muchos de vosotros también, ¿no? Entonces decidimos venir todos juntos a la Tierra. Pero cierra, por favor.
Pero no era como un castigo. Cierto es que no habíamos dado la altura para continuar con esa en el ciclo evolutivo que nuestros colegas pleyadianos habían tenido, podían continuar hasta ese momento. Pero no era un castigo, veníamos con muchísima ilusión, nuestro nivel evolutivo era superior a lo de los seres de la Tierra y veníamos aquí a construir una nueva raza, que se dice pronto, ¿no? O sea, aquí vinimos todos juntos como un equipo y éramos como 26 millones, y de lo que estoy hablando hace 26.000 años. O sea, veo que no veo ninguna cara de extrañeza, bueno, alguna que otra, pero muy poca. ¿Y esta mujer de dónde se saca estos datos, no? Bueno, estos datos los saco de estas conferencias, de esa escuela de espiritualidad de la que os he hablado antes, ¿no? Entonces, bueno, pues son los grandes seres estos que preparan los planetas, pues un día piden voluntarios para acompañar a esos 26 millones de pleyadianos que habían venido aquí a crear esa nueva cultura y esa nueva raza, con una genética que era una mezcla de la genética de diferentes civilizaciones y de diferentes razas, de diferentes lugares del universo, pero digamos que hace 26.000 años ese último ajuste le fue encargado a los pleyadianos. ¿Por qué? Porque venían muchos pleyadianos a la Tierra. Ha habido otras culturas que han estado, si queréis otro día hablamos de las diferentes, hasta donde yo sé, ha habido diferentes siembras genéticas y diferentes siembras de semillas de cultura en otros momentos. Pero eso no, si nos metemos por ahí, puede ser demasiado ya. Bueno, entonces vinimos desde las Pléyades y venían 3 grupos de seres básicamente. Unos que posteriormente dieron lugar a lo que es la cultura maya, otros que dieron lugar en la Atlántida, eran la gente de las montañas, los que trabajaban con los árboles y las fuerzas de la naturaleza, que posteriormente dieron lugar a lo que es la cultura druida, y luego vinieron otro grupo de otro planeta que dieron lugar a lo que eran la escuela de los misterios de Isis y Osiris, que se desarrolló sobre todo en Egipto. Esto es porque, o sea, en el universo nada es extranjero, o sea, todo, o sea, lo que aquí, cada vez que viene alguien de fuera, trae su cultura y aquí se desarrolla pues de una forma diferente, pues dependiendo de las circunstancias. O sea, eso de que somos hijos del cielo y de la tierra, somos hijos del cielo porque vinimos de las estrellas y somos hijos de la tierra porque la tierra nos da las condiciones para que evolucionemos. Aquí, eso es lo que significa que somos hijos del cielo y de la tierra. Nuestro padre es el cielo y nuestra madre es la tierra. Bueno, pues eso. Vinimos desde las Pléyades y dimos, o sea, esta forma de explicároslo, en aquel momento no lo sabíamos, ¿no? Es la forma de mirando hacia atrás, la explicación que yo he encontrado, después de haber integrado un montón de informaciones diferentes con un origen diferente cada uno, aunque básicamente ya digo que tengo que reconocer todo lo aprendido en los viajes, pero no son solo de los viajes. Ha sido muy importante también mis propios recuerdos recibidos a través de sueños, aquí tenemos una experta en sueños, y luego también adquirido a través de mi propia experiencia personal. No soy vidente, pero de vez en cuando me permiten ver cosas que en un principio no comprendo y que luego puedo tardar meses en comprenderlas, pero cuando las comprende de repente hace así, sientes como un terremoto y dices, ¡alá! Pero si esto es por esto, madre mía de mi alma. Una vez que lo comprende dices, pero qué sencillo, ¿cómo no me he dado cuenta antes? ¿A qué os ha pasado? ¿A qué os pasa? Bueno, pues entonces de la escuela de misterio, una de esas escuelas de misterios es la escuela de misterios de Isis y Osiris. Esto surgió de unos náufragos de la Atlántida que llegaron a Egipto y allí fundaron una especie de escuela de sabiduría que era la escuela en la Atlántida se llamaba la escuela de los coronas de luz, y de allí en Egipto empezaron a llamarse Gobdas.
Hay muchísima información, sobre todo si habéis leído, seguro que los conocéis, los libros de Arpas Eternas, que es que son maravillosos. Yo los recomiendo a todo el mundo. No está todo en Arpas Eternas, pero Arpas Eternas es fundamental leerlo y conocerlo. Para mí, desde luego, me sirvió un montón el haber leído y estudiado todo eso como corroboración a todo el resto de informaciones que me iban llegando de todos lados. Ya os digo que todo lo que estoy contando es como que yo lo he recibido por capítulos y ahora estoy contando, sintetizándolo todo, y os cuento un capítulo detrás de otro. Un poquito de agua habría por ahí, Miguel. Isabel, has dicho Arpas Eternas. Arpas Eternas, de Hilarión de Montenevo, que es el seudónimo. Está en internet, se puede bajar gratuito. El audiolibro y también es todo la misma cosmovisión y la misma cosmología de todo ese grupo que vinieron de las Pléyades. Ya conocéis lo que fue Isis y Osiris y lo que eran las 4 fuerzas. Los egipcios creían en las 4 fuerzas creadoras del universo: el instinto o la fuerza de la vida, la emoción, el pensamiento y el espíritu. Osiris es el símbolo del espíritu. Osiris hace el amor con la mente, que es Isis, y la eleva hacia los niveles espirituales. Isis hace el amor con Neftis, que es la emoción, y eleva el amor egoico al amor incondicional. Y luego todos hacen el amor con el cuerpo físico, que es donde son las raíces, donde están todos los instintos, el impulso de la vida, y entonces se eleva a través de la Kundalini hasta lo más elevado espiritualmente, ¿no? Hasta donde cada cual pueda llegar en un momento dado. Eso es, para mí, es mi forma de entender los misterios de Isis y Osiris. O sea, entonces todo esto, como cuando llegamos a la Tierra, os he explicado antes, que ya me desvía un poquito, llegamos a la Tierra desde las Pléyades, veníamos a regenerarnos, porque habíamos metido la pata, ya hemos dicho, en nuestro planeta de origen. Entonces hay una gente muy bien dispuesta a regenerarse, pero hay otros que les costó un poquito más, que eran los que se convirtieron en los magos negros, que eran los que no permitían que la luz y que todo esto, ese hacer el amor del espíritu con todos los cuerpos inferiores para elevarlo, no permitían que todo eso sucediera. Entonces los magos negros se infiltraron en lo que eran las escuelas de misterios de Isis y Osiris. Y Moisés, que era un príncipe egipcio, pues llegó para regenerar. O sea, todos los grandes seres que vienen a la tierra vienen para recordarnos lo que hemos olvidado, porque llegan en un determinado momento, siembran esa cultura, pero luego digamos que como que desaparecen o se difuminan o se disfrazan, porque quieren ver qué es lo que nosotros hacemos con ese regalo, porque ahí está nuestro aprendizaje. Si ellos están todo el rato, nos olvidamos o sea, si tú quieres aprender a guiar humanidades, te tienen que dejar solo para que aprendas. Si están todo el rato pendientes de ti, o sea, un maestro nunca te dice lo que tiene que hacer. Yo a Antonio le pregunto, bueno, ¿y esto qué? Jamás me responde. Lo que me responde es con otra pregunta. Lo que suele hacer es que me abre una puerta para que yo sola encuentre la respuesta. Y entonces un maestro lo que hace es eso, te abre una puerta, te da instrumentos para que tú te desarrolles. Entonces ellos pues hacían lo mismo. Vienen los grandes enviados y entre ellos era Moisés. Bueno, fijaros que es que he empezado mal porque tenía que haber dicho que quien vino desde las Pléyades con esos 26 millones de pleyadianos era el Maestro Jesús. Porque, o sea, digamos que el universo no castiga. Cuando vienen aquí personas en esa especie de exilio voluntario que elegimos venir a la tierra, no nos deja de la mano, sino que venía Jesús y luego había como
unos 3.000 o 4.000 voluntarios de todos los rincones de la galaxia que formaban su equipo para ayudarle en el desarrollo de esa misión, pero no para imponer, ni guiar, ni dirigir nada, sino para dar ejemplo, porque si ellos pueden y no vienen aquí como con grandes poderes ni con superpoderes, sino que se los ganan porque a lo largo de su vida se conquistan a sí mismos. Entonces, de esa manera, si ellos pueden andar por ese camino, significa que nosotros también podemos. Entonces, todo ese equipo venía para marcar el camino y decir, por aquí se puede. O sea, era para crear modelos y dar ejemplos. Entonces, se puede hacerlo y vosotros, si nosotros podemos, vosotros también podéis, ¿no? Entonces, todas las escuelas de misterios, digamos que su esquema era más o menos el mismo. Eran los misterios menores y los misterios mayores. En los misterios menores es conseguir el autocontrol de los instintos, de las emociones y del pensamiento. Una vez que eres capaz de mantenerte en tu poder y en tu centro, viene el aprendizaje de cómo trabajar con las fuerzas creadoras del universo para convertirte en un ángel, porque lo que los ángeles son diferentes con respecto a nosotros es que ellos saben trabajar con las fuerzas creadoras y son capaces de crear conscientemente su realidad. Nosotros creamos nuestra realidad, pero de forma totalmente inconsciente, y por eso hemos creado el mundo este en el que vivimos, que en un poquito más y nos lo cargamos. Lo que pasa que esta vez no lo van a consentir, esta vez no nos lo vamos, pero vamos, hemos estado a una pizca de cargarnos otra vez esta... No, ya no, porque ya muy buena parte de la humanidad ha elegido la fraternidad, que ahora después ya llegaremos a eso. Eso es lo que es la piedra, o sea, es, digamos, el punto de inflexión, es elegir la fraternidad. Cuando ya eliges eso, y te quiero decir, el punto de inflexión no es ser fraternales, sino elegir ser fraternales. Una vez que eliges ser fraternal y pides ayuda, los seres del universo nos van a proporcionar toda la ayuda que necesitemos para que lo consigamos. Y están viniendo por millones después del 21 de diciembre del 2012. Bueno, ya me he desviado un poquito, pero ha merecido la pena, ¿no? Ha merecido la pena. Vamos a Egipto y a Moisés. Moisés lo habíamos dejado en el momento en que Moisés era un enviado para retomar aquellos principios, ¿no? Para retomar, para que recordáramos nuestras raíces y los valores de aquello que habíamos venido todos a construir a la tierra. Moisés era colega de Ramsés II, el que supuestamente lo mandó, lo exilió, y bueno, es que nos han contado una serie de historias y una serie de mentiras que ya ahora os voy a contar lo que por lo que yo sé es la verdad, pero bueno, a lo mejor después detrás de mí viene otro y dice otra verdad que será la suya, pero esta yo es la mía, entonces no le voy a discutir su verdad a nadie, pero os voy a contar la mía. Esto, a ver, si vibráis, maravilloso, y si no, pues también maravilloso. Cada uno que encuentre sus propias respuestas, ¿vale? Entonces... quedamos que Ramsés era colega y compañero, si es que se iban de marcha juntos. En este libro, en el Moisés, de la misma señora que publicó lo de Arpas Eternas, se ve como claramente se iban de marchón a Tebas, los dos, y bueno, ya eran diferentes, ¿no? Porque uno era como más espiritual, que era Moisés, y Ramsés II, que era como más mundano. Entonces Moisés estaba compinchado con Ramsés II para intentar devolver a la pureza, a su verdadera pureza original, esos misterios de Isis y Osiris. Y cuando se fue al desierto, no se fue porque lo exiliara Ramsés, se fue porque era la forma, 40 años en el desierto, de purificar toda esa densidad que se había ido acumulando, todas esas rigideces, todas esas creencias, y de volver, recordar lo que de verdad eran los orígenes de los misterios de Isis y Osiris. Entonces, bueno, no fue Ramsés quien me mandó al ejército detrás, fueron los sacerdotes de Ra, que estaban atrincherados en Karnak, que por cierto esos sacerdotes son los mismos que después se metieron en el Vaticano. Perdonadme, pero si hay alguien aquí que sea
católico, pero por mis noticias eso es que... No, a aquel chico no le extraña, ¿verdad? Aquí no te extraña para nada. Bueno, entonces, para devolver, ya digo, a esta escuela de misterio, a lo que eran sus orígenes. 40 años, vamos a ver, esto allí... Cuando Ramsés exilió a Moisés, en realidad lo exilió porque estaba celoso, porque a Nefertiti le hacía un poquito de tilín Moisés, y entonces Ramsés, bueno, eran como hermanos, pero ante eso, a pesar de que él tenía una pila de mujeres, pero a su Nefertiti que no se la toque nadie, y no se la tocaba nadie. Lo que pasa es que él se imaginaba que a lo mejor podía ser que Moisés se la tocara un poco. Bueno, yo no sé si esto debería de decirlo, pero es que como puede sonar un poco escandaloso, ¿no? Y además que es que me están grabando en la tele, y si luego me lo ponen dentro de 10 años yo pienso de otra manera y me sacan en la hemeroteca, os voy a matar a los de la tele. Esto no irá a ninguna hemeroteca de esa, ¿no? Bueno, entonces resulta que lo exilia al desierto, y allí se encuentra con un tío lejano suyo que bueno, recogía a todos los pobres, a todos los desarrapados, a todos los huérfanos. Se llamaba el patriarca Yetro, porque tenía una familia súper numerosa, pero nadie era familia suya consanguínea, porque eran todos de su padre y de su madre, ¿no? Entonces, con una de las hijas del patriarca Yetro, Moisés tuvo un hijo. Ese hijo se llamaba Gersán. De Gersán viene Gersén, de Gersén se pasó a Esén, y de Esén se pasó a Esenios, porque Esén, que era el hijo de Séfora, que era como se llamaba su mujer, y de Moisés, era el que recogió todas las enseñanzas de Moisés. Moisés lo único que escribió fue el Génesis. El Génesis es como una gran metáfora, no hay que tomárselo al pie de la letra. Y es como una gran metáfora de la creación, ¿no? La creación, porque Moisés era un gran vidente. El libro este al que antes os he hecho referencia se llama Moisés, el vidente del Sinaí. ¡Ay! Bueno. Ya sabemos cuál es el origen del nombre Esenios. Esenios viene de Moisés, y entonces eran como, vamos a llamarle secta. Yo no tengo prejuicios contra la palabra secta. Mi hija piensa que yo soy de una secta, pero está encantada. O sea, mi hija no está en el mundo espiritual, pero es muy protectora conmigo. Le hace mucha gracia tener una madre así un poquillo colgadilla, pero ella es protectora, es verdad, pero es muy protectora conmigo. Y dice, ¿qué, mamá? ¿Ya te vas a una de las reuniones de tu secta? Yo le digo, sí, hija mía, me voy con mi secta. Y bueno, entonces estamos 40 años en el desierto, tal y cual, y luego esa regeneración, de ahí tiene origen lo que es los esenios. Los esenios eran una sociedad cerrada, porque en aquel tiempo, sí, después visto su forma de pensar y las cosas que practicaban, porque los esenios, o sea, con el arca era un centro de comunicación extraterrestre. O sea, por eso se comunicaban, Yahvé les hablaba a través del arca, y en la forma en cómo nos ha llegado a nosotros, que ellos tenían contacto normal y habitual con los extraterrestres. Es que o sea, yo sé que tampoco voy a escandalizar a nadie si digo que los extraterrestres de ahora son los ángeles de ayer. Los ángeles y los dioses de la antigüedad son los guías de la humanidad, y los ángeles que están aquí ayudándonos en nuestra evolución. Entonces, bueno, es que ya se me va un poco la idea. Seguíamos con Esén. Como me desvío, pues luego tengo que mirar aquí, y luego tenías que pasar por todos los grados correspondientes. Digamos que tenías que ganártelo. Tenía lo que hemos dicho antes de los misterios menores y los misterios mayores, todo eso lo tenían súper estructurado. Ahora, lo que tenían los esenios es que era una sociedad fraternal. Allí a nadie le faltaba nunca de nada. ¿Por qué? Porque lo compartían todo.
¿Por qué el Maestro Jesús eligió nacer entre los esenios? Pues por la fraternidad. Entonces, si él aspiraba a crear una sociedad fraternal, pues entonces nació entre el grupo de personas que practicaban esa fraternidad. En realidad había una gran comunicación entre los que eran los esenios y lo que eran los maestros druidas, que empezó a gestarse durante la construcción del templo del rey Salomón, porque el rey Salomón mandó venir de todos los rincones de la tierra los mejores artesanos, los mejores orfebres, los mejores trabajadores de la madera, para que construyeran el templo de Salomón. Ahí se creyó como un germen, un núcleo que dio origen también a una escuela, la escuela de los constructores del templo de Salomón. De ahí vendrían posteriormente los templarios. Los templarios a muchos niveles, o sea, normalmente asociamos al nombre de los templarios a los últimos templarios conocidos, ¿no? Los de, ¿cómo se llama este? Simón de Montfort, toda esta gente. Bueno, es que tengo muy mala memoria para los nombres, y además como nunca había pensado, si no hubiera tomado notas para hacer referencias bibliográficas y luego poderoslo contar, pero como nunca, cuando yo todo esto lo estaba incorporando, no tenía asumido que a lo mejor algún día tenía que compartirlo, pues no me dedicaba a tomar apuntes de bibliografía para poder después hacer esa referencia. Y además es que tampoco me gusta y ni tengo ganas ni lo voy a hacer nunca. Así que si os lo queréis creer, maravilloso. Y si no, bueno, fiaros de mí. Nos fiamos de ti. ¿Os fiáis de mí? Bueno, pues entonces ahí estamos, ¿no? Con lo que los esenios por lo que destacaban era por la forma en la que vivían en fraternidad, por la forma de estructurar la sociedad, ya os he dicho, las comunidades, los terapeutas, los maestros y los monasterios. También por el gran respeto a la mujer. Había similitud, o sea, equiparación de papeles hombre y mujer. Y esto en aquella época era absolutamente revolucionario, ¿no? Y luego también porque tenían contacto permanente con los seres de las estrellas. Meditaban, sabían viajar con el cuerpo astral, sabían ir como los druidas. Entonces, en el templo del rey Salomón ya se retomó esa conexión que venía de los templos de los tiempos de las Pléyades, y entonces se formó como una gran alianza entre los druidas y los esenios. ¿A que esto nadie os lo había contado nunca? Pues viene de ahí, de los templos del rey Salomón. Y en realidad había muchísimas más escuelas de sabiduría, porque aquellas escuelas iniciales se fueron fragmentando. ¿Por qué? Porque se adaptaban a las características de cada sociedad en la que vivían. O sea, a la idiosincrasia de la gente, de cada sitio. Entonces había pequeñas diferencias entre ellos, aunque básicamente en lo más esencial coincidían. Bien, ya he hablado de la estructura de los esenios, de la verdadera historia de dónde surgen los esenios, y ahora voy a hablar de la misión del Maestro Jesús. Yo esto sí, es que, discúlpame, es que quiero tocar todos estos puntos por encima y luego si queréis os cuento los cotilleos, porque los cotilleos también me los sé. Los cotilleos de todas estas... dime, Pepe. Has dicho que cuando vinieron los 26 millones de pleyadianos venía el Maestro Jesús. Lo has dicho, luego el Maestro Jesús, cuando vino en teoría en el año 0, eligió la comunidad esenia donde nacer. Claro, es que tenía que haber hecho referencia a que el Maestro Jesús tuvo muchas otras encarnaciones antes de presentarse como Maestro Jesús. Si lo veis en el libro de Arpa Eterna, es que allí es que viene muy bien. Nada más, yo es que de algunas cosas las sé porque me acuerdo. O sea, no es solo porque lo haya leído en un libro, y además porque ellos nos lo han dicho, la gente, los pleyadianos, los que venían a enseñarnos cosas. O sea, si solo hubiera sido lo que me han dicho, lo que nos han contado, y luego yo no lo hubiera leído por otro lado, y luego no hubiera tenido mis propias experiencias, mis propias visiones y mis propios sueños, a lo mejor hubiera descartado algo. Lo que yo cuento es una integración de todo eso, corroborado, o sea, es como una corroboración. Cuando de aquí tú recibes algo, de aquí otra cosa, y de aquí otra cosa, y no las entiendes ni las relacionas, y en un determinado momento de tu vida te hacen así, las comprendes y las integras y las relacionas,
Dice, esto es coherente, esto tiene que ser verdad. Bueno, Jesús nació en el seno de los esenios precisamente por eso. Lo que pasa que lo que había que hacer primero era romper esa estructura rígida esenia. O sea, la verdadera misión del Maestro Jesús era abrir los esenios, lo bueno que tenían los esenios, abrirlo a los demás. Era la apertura del corazón. O sea, Jesús abrió lo que eran los esenios al pueblo. Lo que eran los apóstoles no eran los maestros esenios. En realidad los apóstoles eran la versión popular de los esenios, y la gente a la que se llegaban a través de los apóstoles era también la versión popular de los esenios. Bien, eso, uno de los hitos más fuertes fue el momento de las bienaventuranzas, porque allí es como si no hubiera dicho, no, mira, ya los 10 mandamientos no, porque los 10 mandamientos eran lo adecuado a la época de Moisés, que lo recibió, acordaron, en el monte Sinaí. Ahí todavía había eran prohibiciones. Los 10 mandamientos son prohibiciones, en las bienaventuranzas no. Las bienaventuranzas es la compasión, la comprensión, el amor y la justicia. Es de lo que se habla en las bienaventuranzas. El cambio de paradigma, o sea, fue un cambio de paradigma, de pasar de prohibiciones y de rigideces a la comprensión, a la compasión y a la apertura del corazón. Esa fue la verdadera misión del Maestro Jesús. Era abrir lo que era la estructura rígida de los esenios, abrirla a todo el mundo, al pueblo, a la gente en general. Formándose, como se formó en aquel tiempo, del Maestro Jesús, se formó una gran fraternidad druídico-esenia, porque la venida del Maestro Jesús no la prepararon solamente los esenios. O sea, había como 9 diferentes escuelas de sabiduría. Los 3 Reyes Magos, cada uno era representante de una escuela de sabiduría distinta, uno con raíces budistas, que por cierto Buda también era Jesús, igual que Moisés también era Jesús. Y luego hay más, y el Antulio de una escuela, hay más, Anción, Numú, hay un montón. Tunupa, que eso es un gran desconocido, Tunupa el Cristo andino, que luego podemos hablar un poquito de él cuando lleguemos al proyecto América, porque esenios hay por toda la tierra, que nos creemos que esenio es lo que está aquí más cerca, lo que no, los esenios es la cultura de los gigantes que vinieron de las Pléyades, y gigantes hay por todas las tierras, por toda la tierra. ¿No os acordáis de cuando erais pequeños los gigantes y cabezudos? ¿De dónde creéis que viene eso de los gigantes y cabezudos? Son algo muy ancestral y muy lejano, pero que está muy, muy fijado en nuestro ADN. Y todavía lo de la charanga y todas esas cosas, todas esas fiestas que hay, o las fiestas que hay en Pirineos, las fiestas del fuego, las fallas, las hogueras de San Juan, todo eso es apasionante y maravilloso, y yo de eso sé un montón. Lo que pasa es que ya no va a dar tiempo, eso es imposible que yo lo cuente. Es que es mucho, pero hay montones de indicios, hay montones de historias que hablan de ese pasado nuestro tan lejano y tan remoto, ¿no? Los gigantes y cabezudos son una de ellas. El juego de la oca es otro. El juego de la oca es el juego del iniciado, conquistándose a sí mismo para controlar lo que hemos dicho antes: instinto, emoción y pensamiento. Todo eso está, o sea, es que hay canciones, y es que hay algunas canciones infantiles que es que son maravillosas, y es que nos hablan de una historia que hemos olvidado, pero que está ahí, está en todo esto que os lo acabo de decir, pero está sobre todo en nuestro interior, en la parte que los científicos dicen que es nuestro cerebro reptiliano, lo dicen así porque es cierto que tiene apariencia del cerebro de un reptil, pero es que no saben para lo que sirve. Pero todo ese recuerdo ancestral, todo eso está ahí, está dentro de nosotros. Fijaros, la última cena, la famosa última cena, no fue en Jerusalén, ni fue en el cenáculo. Había como 180 personas y fue en la ciudad de Qumrán, que todos la conocéis, porque
Bueno, allí fue donde se encontraron los manuscritos del Mar Muerto, ¿no? En montones de pequeñas... en las cuevas, bueno, hay mucha información por internet, hay muchos vídeos que todos los podéis ver sobre la verdadera historia, sobre Qumran. Bueno, pero en Qumran era una ciudad portal, era una ciudad donde se había contacto permanente con seres de las estrellas. Y era una ciudad fraternal y además tenían unos sistemas para recoger el agua de lluvia, bueno, unas cosas maravillosas que tenían allí. Y vivían en fraternidad. Allí fue donde se celebró la última cena. Y allí fue donde tuvo lugar lo que es la transustanciación del líquido, del vino, en ese líquido maravilloso que todos los que estaban allí, cuando lo bebieron, recordaron quiénes eran, recordaron sus capacidades, en fin, allí se fue aquello, bueno, una bomba. Es que prepararos porque eso nos va a pasar dentro de poco, a todos, porque es como fue, o sea, como una subida vibratoria. Esa subida vibratoria nos va a suceder ahora porque la vibración de la Tierra está subiendo. Entonces lo primero que hay que hacer es elevar nuestra vibración. Elevar nuestra vibración porque si no elevamos nuestra vibración, eliminando primero todas las cosas, todas las energías densas que tenemos en nuestros 18 cuerpos, si no las quitamos nos podemos generar una enfermedad. Porque conforme la Tierra eleve su vibración, aquí ya no puede haber más energías densas, no puede haber más energía de egoísmo, ni de rabia, ni de envidia, ni de soberbia. Los egos, lo que he dicho antes, es el dominio de los cuerpos inferiores, elevar la vibración. Entonces, que eso ahora es la Tierra la que manda. La Tierra está mandando ahora mismo, porque ¿qué creéis que es la genética? ¿Creéis que la genética es el ADN? Pues no, no es el ADN. ¿Tú qué, cómo has dicho que era? Miguel Ángel. ¿Tu trabajo era que dabas clase de...? No, yo soy carpintero como Jesús. No, pero que aquí estabas... Bueno, pues a lo mejor es sintomático que sea carpintero y esté aquí dando unas clases de biología, porque para que sepáis, el ADN no es la información genética, el ADN es el cable a través del cual circula la información genética. Y la información genética son los pulsos de luz que circulan por ese ADN y que tienen que ver con la forma, nuestra actitud, nuestra forma de relacionarnos entre nosotros, tiene que ver con los arquetipos, con la forma en la que funcionamos en la vida. Y es que ahora, ¿por qué la nueva era y por qué el cambio de arquetipos? Porque la Tierra ha empezado a enviar a través de esos pulsos de luz una información diferente y eso va a empezar a entrar en nosotros, ha empezado ya a entrar en nosotros y va a seguir entrando, y entonces o elevamos nuestra vibración y cambiamos con la Tierra, o si seguimos en la densidad y en la energía de la 3D, no podemos continuar en la Tierra. A eso me refería yo antes, a ese cambio vibratorio. Pues no eso... a la destrucción de la Tierra, sino al cambio de nuestro campo el cambio más fuerte empezará en el 2018. A partir de entre el 2018 y el 2020 las personas van, es como un gran fuego que va a empezar a pulsar en el corazón de la Tierra, y va a haber muchas personas que de la noche a la mañana se van a despertar de una manera, se van a acostar de una manera y se van a levantar de una forma completamente diferente. Vamos a ver las diferencias muy evidentes entre los que están despiertos, medio despiertos, y los que no lo están en absoluto. Exactamente. ¿Y por qué estamos aquí? ¿Por qué vosotros habéis venido a escucharme hoy? Porque necesitabais saber esto. Necesitabais saber que va a llegar un día en que esos grandes de la María que te coja a ti de ejemplo. Cuando tú un día te encuentras un amigo y te dice, ¿qué te pasa hoy? ¿Qué guapa estás? ¿Qué te has hecho? ¿Es que te has cortado el pelo? ¿Te has quitado las gafas? ¿Qué es lo que te ha hecho? No. ¿Sabes lo que te ha pasado? Que estás irradiando luz. Entonces, conforme más irradias la luz, la vibración de las moléculas sube. El cuerpo se
se ven menos densos, pero seguimos teniendo cuerpo. Un suprahumano sigue teniendo cuerpo. Ya solo los seres muy evolucionados son los que se convierten en pura luz, pero los ángeles tienen cuerpo físico también, hasta yo creo que hasta por lo menos los arcángeles son de 9ª dimensión y siguen teniendo cuerpo físico. O sea que es que ahí hay un poco de falta de comprensión entre lo que es el mundo espiritual, porque el mundo espiritual, o sea, el espíritu puro es nada, es pura energía, pero para evolucionar ese espíritu necesita un cuerpo. El espíritu es inmortal, pero estamos construyendo nuestro cuerpo de luz inmortal, que es otra cosa, es nuestra alma. Entonces, ¿eso cómo se construye? Con el desarrollo de valores, los valores elevados. Entonces es como que tu holograma divino es como si fuera una imagen de ti, pero que tú tienes que rellenarla de alguna manera, creciendo en valores. Y así construyes tu cuerpo de luz. Y de esa forma, eso es la evolución, porque tu espíritu es puro, pero ¿sabes qué le pasa a tu espíritu? Que es un punto de luz dentro de un mar de luz y no se ve a sí mismo. Tiene que bajar a la densidad para adquirir conciencia de separación. Una vez que ya adquiere la conciencia de su yo, tiene que empezar a soltar todas las capas del ego y de esa forma volver a la fuente, pero ya habiendo construido su cuerpo de luz con una individualidad definida y determinada. No se pierde la individualidad. Tienes conciencia de que perteneces al todo, pero sigues siendo tú. Me he desviado otro poquillo. Es que como el espíritu se sumerge en el barro para verse a sí mismo, el barro es la densidad de la materia, ¿no? Luego tienes que ir quitándote todos los egoísmos poquito a poco para reconocer otra vez tu propia luz. ¿Y sabéis lo que os digo? Que hasta que uno no ve su propia luz, no es capaz de ver la luz en el otro. Lo primero que hay que ver es la propia luz de cada uno. Reconocernos como un ser de luz. Y cuando te reconoces como un ser de luz, ya puedes empezar a ver la luz en los demás. Y ver a todos estos seres que estamos hablando, porque están aquí. Aquí hay un montón de senios ahora mismo. Y yo no sé si vosotros, pero cuando se sienten las sillas, es que me están dando el empujoncillo. Ahora mismo están mandando amor a vuestro corazón para que lo sintáis y para que se os abra el corazón y que os resuenen las palabras que yo estoy diciendo. Y yo estoy aquí porque me ha tocado, vamos a ver, dentro de ese plan. Mi capacidad, la que yo he desarrollado, porque todos tenemos muchas capacidades, montones de capacidades, pero ahora mismo aquí desarrollas la capacidad que necesitas según tu misión. Yo no soy vidente ni veo, alguna vez he visto en otras vidas, pero yo no sé si en el futuro voy a ser vidente o no. ¿Por qué? Porque si yo ahora mismo fuera vidente, iba a estar todo el día así. ¡Qué bonito, qué bonito! O sea, se me iba a ir la olla tantísimo que no podría estar aquí contando todo lo que estoy contando. Me lo iba a pasar pipa, eso sí, iba a flipar en color. Pero cuando uno está flipado, no es capaz de... ¿Qué? No. Aquella sí, ella sí. Aquella sí los ve, ¿no? Estoy flipando ahora mismo, por eso te digo. Me encanta. Oye, luego nos lo cuentas, ¿vale? Porque a mí me encanta también que me lo cuenten, eso, que yo no los veo. Uy, se ha puesto como un tomate. Hay que ver qué faena le ha hecho, colega, ¿eh? Bueno, en la última cena tuvo lugar lo que es esa transubstanciación. Y en la última cena Jesús hizo una promesa a todos los que había allí, pero una promesa que abarca no solo a ellos, abarca a todos los que a lo largo de sus numerosas vidas han estado en contacto con su misión y le han apoyado una y otra vez cada vez que ha venido a la tierra. Entonces les prometió que en el fin de los tiempos iba a buscarnos a todos y a que estuviéramos escondidos en lo más profundo de los infiernos, hasta ahí iba a bajar a buscarnos para ayudarnos a recordar.
y para que otra vez nos empleáramos en la tarea de volver a reconstruir aquella fraternidad druídico-esenia de la cual todos los que estáis aquí formasteis parte en el pasado. A lo mejor no siempre, pero por lo menos a ratos. Entonces iba a venir a recordarnos eso. Y yo estoy aquí para ayudar, porque digo, bueno, es que estoy aquí para ayudaros a recordar, por eso estoy aquí. De nada. Allí, de toda esa gente, fijaros que se repartieron allí, que a cada uno se le encomendó su misión, a qué lugar de la tierra tenía que ir y qué cosas tenía que hacer, que formaban parte del plan, qué parte del plan les tocaba ejecutar a cada uno. Fijaros que allí estaba el Maestro Jesús, estaba a un lado tenía a María y al otro lado tenía a María Magdalena, las dos mujeres de su vida, las dos mujeres más importantes de su vida, aunque en la vida de Jesús estaba rodeada de mujeres siempre, ¿no? Pero vamos, esos eran los dos pilares que le apoyaban en su misión, ¿no? Y de allí, de los 180, José de Arimatea, que en realidad era Santiago, uno de los hermanos de Jesús, era un gran mercader, comerciante, fletó 2 barcos. En uno de ellos, de los 180 que estábamos allí, porque yo estaba en la última cena. Perdón. ¿El mayor? ¿Santiago era el mayor? No lo sé si el mayor. Es que Santiago en realidad es un nombre genérico que tiene que ver con los Saint Jacques. Estaban los Santiagos, los Josés, los Juanes, igual que entre las mujeres estaban las Miriam, las Magdalas, ¿entiendes? Es como se refiere a una especie de frecuencia vibratoria. Entonces los Saint Jacques o Santiago venían de los trabajadores druidas constructores de la piedra, ¿sabes? Y de ahí el camino de Santiago. Es que está todo relacionado, son tantas cosas. Porque Ana, abuela de Jesús, José de Arimatea, Tú no, lo que yo estoy, de Ana. Sí, pero lo que yo digo no lo compares con ningún libro. Es que por eso... No lo compares, tú simplemente recibe lo que estoy diciendo y no lo pienses, recíbelo. Pero integro. Vale. Y bueno, a preguntar, integro mejor. Pues entonces nos vinimos en esos 2 barcos, había un barco que estaba cargado con todos los archivos esenios. O sea, en la escuela de la Esfinge, debajo de la Esfinge, se reunieron un día Jesús y sus más allegados y decidieron qué tenían que hacer, qué iban a hacer. Y entonces estuvieron examinando diferentes posibilidades. Y en un determinado momento decidieron que lo mejor era trasladar, porque ellos sabían todo el auge que iba a tener el Islam, todo lo que iba a pasar, lo difícil que iba a ser posteriormente todas las invasiones musulmanas y tal, y entonces pues decidieron trasladar todos los archivos esenios y parte de su comunidad, trasladarla a la zona de Pirineo. Entonces, pues ya os digo que desembarcamos cerca de Narbona, en Francia. Allí nos estaban esperando grandes guerreros celtas, nórdicos, macizos, cuadradísimos, que cargaron los archivos esenios en grandes carromatos. Allí se separaron José de Arimatea. Bueno, no es que no he contado tantas cosas, es que claro, no he contado que Jesús y María Magdalena eran pareja y que tenían hijos, tenían 3. Eso no voy a abundar sobre el tema, porque ya con todo lo que fue el Código Da Vinci y todo eso, hay muchísima bibliografía al respecto, hay documentos, está súper demostrado que eran pareja y que tuvieron 3 hijos. Yo sí, en mi blog, que está aquí puesto, hay un par de pestañas que una pone Proyecto Europa y en otra Proyecto de América. He publicado algunas cositas, entre ellas hay publicada un resumen del trabajo de un inglés que se llama Lawrence Gardner, no hace mucho que murió, que fue gran maestre de la iglesia de Santa Columba,
la iglesia irlandesa, la iglesia celta, y luego también fue archivero de diferentes casas reales europeas. Entonces no tuvo acceso a los archivos del Vaticano, pero sí tuvo acceso a archivos de casas reales europeas que como algunos se reclaman descendientes de la época de Jesús, pues entonces tienen archivos para demostrar su genealogía. Él estuvo escarbando allí y encontró, bueno, auténticos tesoros. Este hombre ha publicado un montón de libros al respecto, yo lo he leído casi todos, y la verdad es que son realmente buenos. Y hay, bueno, más bibliografía, una australiana, Margaret Starville y todo eso, en los que han hecho investigaciones con respecto al auténtico lenguaje de la Biblia, que cuando hablan de la palabra de Dios se están refiriendo a Jesús. O sea, una serie de claves que los expertos han identificado y que ya saben qué claves son y lo que significaba exactamente cada uno de los discursos, cada una de las veces que hablaban entre ellos, que era una forma encriptada de hablar entre ellos para los que no formaban parte de su comunidad no lo entendieran, ¿no? Pues bueno, se vinieron a Francia. Todos conocéis toda la historia, me imagino, del Código da Vinci y de René Le Chateau y todo eso, pero lo que no sabéis es que de todas esas familias, cuando en el Código da Vinci se habla del priorato de Sion, esas familias del priorato que posteriormente formaron el priorato de Sion eran parte de las que vinieron de Palestina, en ese barco o en otro. Vinieron un gran número de palestinos de aquella época que conservan sus documentos, sus propias costumbres y sus propias tradiciones y lo han conservado hasta nuestros días. Ha sido lo que se conoce una organización clandestina, de la cual últimamente hay mucha bibliografía también, que se llamaba el Priorato de Sion, ¿no? Aparte de eso, bueno, quedamos en que cargan los archivos esenios a los carromatos y se lo llevan a René Le Chateau, pero se corrió la voz de que allí había un gran tesoro escondido. Entonces ese gran tesoro escondido había mucha gente loquita por echarle mano, o sea que al final decidieron que ese tesoro llevarlo a un lugar más seguro. Como habían estado en contacto con sus colegas druidas, ya os digo, desde la época del templo del rey Salomón, quedaron en Pirineo. Había una gran comunidad druida que llegó a ser de como hasta 3.000 personas o así, y se llevaron los archivos allí, los subieron en mula hasta un sitio donde yo voy todos los años, con Antonio Cerdán y con más gente. Hay aquí unas cuantas personas que ya han ido también a ese sitio y además que están locas por volver. Vamos, que no paren de darme el coñazo. Bueno, y esta vez, ¿cuándo es la fecha? ¿Cuándo nos vamos? Uno de ellos es Miguel, que por cierto, a ver si este año ya te toca. Porque vamos todos los años allí, a donde están, en 3 grandes criptas, están enterrados los archivos de los esenios. Esto está en la provincia de Lérida, en el Valle del Monastero, al lado del Valle de Arán. Esa historia, hola, está contada aquí, en este libro. Si a alguno os interesa, bueno, en uno de los capítulos finales habla de un día de su vida al Valle del Monastero, pero si a alguno os da por ir o por venir a este viaje, no ir con ninguna expectativa, porque allí cada uno tiene su propia experiencia y tiene la experiencia por la cual allí ha sido llamado. Yo me acuerdo que alguien me contaba que llegó allí y empezó a oír sonido de campanas por todos lados, y eso era porque había sido campanera en aquella época y las campanas le estaban dando la bienvenida. Es que fue muy gracioso porque hubo 3 chicas de Málaga que viajaron juntas, que Miguel iba a ir con ellas pero al final no fue, luego iba a ir otro chico de Granada pero al final tampoco fue, y al final es que nos dimos cuenta de que tenían que ir las 3 solas porque tenían un trabajo que hacer todas juntas, que estaba relacionado con las campanas de las iglesias de por allá arriba, porque había como un lenguaje que era un sonido de campana. Entonces era un valle cerrado allí. O sea, había 2 grandes ensaladeras, que eran 2 grandes griales donde había tenido lugar la transubstanciación, pero en realidad había muchísimas copas.
¿no? Bueno, pues de esas dos grandes ensaladeras que se las trajo José de Arimatea, una está allí, en el Valle del Monastero, y la otra está en Glastonbury. Están allí, os digo, esto no os lo tenéis que creer, porque como lo vais a ver, porque en el futuro los guardianes encontrarán las ensaladeras y se encontrarán los archivos esenios y serán las pruebas de que todo esto que estoy contando es verdad. Pero si vais allí, venga, Teresa, di. Yo soy una de las compañeras. Doy fe. Entonces Teresa ya no se tiene que creer lo que yo cuento, porque Teresa lo ha vivido y se ha dado cuenta de que al cabo del tiempo el sitio donde hacía 2 años la estaban llevando cada vez que meditaba era aquel. ¿Por qué? Porque el grial que está allí la está llamando. Pues vosotros estáis aquí porque el grial os está llamando también. A René de Chateau, ¿por qué va tanta gente todavía? A René de Chateau, está cerrado. Es que todavía está la energía de María Magdalena allí. No se puede entrar allí. Yo he estado 2 veces, pero que es que está la energía allí. Y va muchísima gente, ¿no? Va muchísima gente. Yo estaba allí sentada, he entrado, me he sentado en el último banco, mi mente estaba vacía, pero de mis ojos no paraban de lágrimas, venga a llorar, venga a llorar, venga a llorar, venga a llorar. ¿Se decía que estaba allí el Santo Grial o que está allí o que...? No, el Santo Grial no está allí. Lo que sí que está cerca, porque están enterrados en René-le-Château, está uno de los hijos de Jesús, la hija, María Magdalena y José de Arimatea. El otro hijo de Jesús y Juan el Evangelista están enterrados en Pirineos. Por lo que yo sé, que luego en el blog hay un vídeo que se llama El linaje sagrado, que cuenta la experiencia de un director de cine norteamericano que se llama Bruce Burgess, que ha rodado un documental muy largo, que ha estado allí haciendo investigaciones con un arqueólogo aficionado. Esto las completaron en el año 2006, donde descubrieron indicios dejados por el abad Saunier, el que hizo la reforma de la Capilla Magdala y todo eso, y han seguido las pistas que el abad Saunier les dejó y han llegado a descubrir una cueva. Por un agujerillo donde había otra cueva interior han podido meter una cámara y han sacado de allí, o sea, una momia envuelta en una capa templaria, y han sacado unas muestras de cabello de una mujer de hace 2000 años, una mujer palestina de hace 2000 años. Todo esto fue hasta el 2006. A partir de ahí no siguieron las investigaciones y el gobierno francés no ha apoyado para nada que se sigan. Pero el vídeo ese, que es muy interesante, es un documental precioso. Si queréis, en mi blog está en vídeo, y donde pone Proyecto Europa metéis en esa pestañita y lo veis allí. Porque el vídeo, la verdad... Jesús y María Magdalena. No sé. Linaje de Jesús y María Magdalena que habla. Sí. El sagrado linaje de Jesús. Bueno, es que el Rockefeller. Hay otro manuscrito muy raro que está en una caja fuerte en un banco en Chicago. Si eso aparece ahora, desaparecerá. O sea, eso hay que esperar todavía unos cuantos años para poder encontrar todos esos archivos, pero aparecerán. Y ahí habrá documentos, artilugios, aparatos, momias, estatuas y de todo, incluso desde la época del rey Salomón, desde la Lemuria y de la Atlántida. O sea, todas esas pruebas saldrán. ¿Y sabéis por qué están guardados y conservados? Porque los seres humanos tenemos derecho a nuestra verdadera historia, que nos ha sido ocultada. Y todo eso poco a poco... esta jovencita, no vea qué chica empieza, ¿no? Entonces todo esto, en Pirineos está la mayor ciudad de luz de Europa, está allí, irradiando. Y entonces el grial está elevando, ya mandando su llamada, para que todos los que formamos parte de la fraternidad druídico-esenia, aquella de los que os hablé antes, todos durante los que muchas vidas nos han torturado, nos han masacrado. Algunas veces puede que hayamos sido también parte de la Inquisición, ¿no? Algunas veces puede que nosotros mismos hayamos estado en la otra parte. Pero bueno, ahora mismo lo que importa es lo que hagamos en esta vida, lo que hagamos ahora.
Vamos a volver a reconstruir esa fraternidad druídico-esenia del Maestro Jesús. Eso es, a nivel global, luego cada uno tiene que recordar cómo encaja ahí, en dónde, en qué sitio y a nivel de qué. Pero en general ahora es reconstruir esa gran fraternidad. Y es que es muy difícil porque todo está en contra. Por eso, o sea, de vez en cuando pasan cosas, yo qué sé, ¿os acordáis de la foto del niño este, el náufrago ahogado, ese, que desató una ola de compasión en todo el mundo? ¿Quién se acuerda ya de eso? De vez en cuando pasan hechos así para que nos abramos el corazón y para que recordemos que tenemos que empezar a actuar desde otros valores, que ya no vale el yo para mí, preocuparse por mí, por los míos, los que tengo más cerca y el resto no. El Maestro Jesús hacía muchos milagros, pero el milagro no era solo devolverle la vista al ciego o el andar a un cojo o la salud a un leproso. No, estaba arropado por toda una comunidad que, además de que le devolvía la vista al ciego, le bañaban, le daban ropa limpia, le buscaban un trabajo y una casa para vivir. Eso es la fraternidad, eso es el ser conscientes de que todos somos uno. Ese es el paradigma que tenemos que cambiar. Bien, pues yo comprendí a lo largo de todos esos viajes por el proyecto, bueno, en realidad a lo largo de todos los viajes, porque si hablo de los egipcios, sí, es porque es que he estado allí y lo he vivido, ¿entendéis? Y voy todos los años al Valle del Monastero y luego también me hago un viaje a cualquier otro lugar del Camino de Santiago y luego he estado en Sudamérica 4 veces. Entonces conozco la ruta de Tunupa, que es el otro. Por eso puedo afirmar que hay esenios en todas partes. O sea, una vez que Jesús no murió en la cruz y que estuvo viajando, un poco colocando a la gente, y luego una vez que ya consideró que había sembrado esa semilla de la fraternidad druídico-esenia, él se marchó. Se fue primero a India y después siguió hasta China y hasta el Tíbet. Y al final, después de 500 años, desapareció en Shambhala. Hay múltiples leyendas sobre las leyendas del Preste Juan y sobre Shambhala y todo eso, ¿no? Allí llegó a donde estaban los budistas y digamos que reformó, como también había sido Buda, lo mismo que había hecho aquí, devolviéndonos al concepto original de lo que era la fraternidad, lo mismo hizo entre los budistas. Hay una secta budista que se llama los Isayas, que practican algo que se llama la ascensión de los Isayas. Eso es lo que queda de la reforma que el Maestro Jesús hizo en su tiempo de lo que era el budismo de Buda original. Pero es que en América pasó exactamente lo mismo. Durante todo ese lapso de tiempo, Jesús venían los extraterrestres en una nave, se lo llevaban a Sudamérica y allí en Sudamérica están las leyendas de Tunupa, el Cristo andino. Yo os invito a que lo consultéis aquí en lo que es en mi página, ahora enseguida, en el Proyecto de América. Tengo una serie de artículos que escribí estando allí. Bueno, hay muchas más cosas, pero vamos, ahí he puesto ahora mismo lo básico de que son las leyendas del Cristo andino, de Tunupa. Y es que es muy especial porque es que hay aspectos que son casi calcados de la historia de Jesús. Es que es casi lo mismo, ¿no? Y es porque iba con la nave de los extraterrestres y se lo llevaron allí. Bueno, es maravilloso, porque es que además allí es que se lo saben todo. Pero no solo eso. ¿Qué ventaja tiene América con respecto a Europa? Ahora contesto esa pregunta, pero primero dime tú qué querías saber. ¿Entonces no murió en la cruz? No. Pero lo crucificaron y luego como que se regeneró de las heridas que había. Lo crucificaron, pero no murió. En realidad, cuando le clavaron las lanzas es porque se estaba ahogando en sus propios líquidos. En Longinos, el soldado romano estaba en el ajo. Lo que hizo era, le perfora la pleura, sale todo el líquido y ya no se ahoga. Y entonces cuando le dan lo de la lanza con el vinagre, lo que le dieron era un potente... O sea, primero estaba drogado, porque evidentemente con todo el sufrimiento que iba a ir, uno de sus apóstoles, que era Simón el Mago,
le dio una serie de analgésicos para que no sufriera durante toda la tortura, ¿no? Pero luego además, cuando le dieron lo que era la esponja en vinagre, lo que le dieron era algo para suspenderle las funciones vitales y que tuviera aspecto de muerto, pero no estaba muerto. Allí ya habían pactado con Pilatos, porque Pilatos, la mujer de Pilato era Esenia también. Pilato estaba enterado de todo esto. Y era como una especie de representación teatral para que se cumplieran las profecías. El que lo pasó fatal fue Judas, porque le tocó el peor papel, desde luego. Pero luego muchos de los apóstoles que no tenían el nivel de conciencia adecuado para comprender todo esto, pero muchos maestros esenios sí. Todo esto fue gestado en esa reunión de 9 diferentes escuelas de sabiduría para que se conchavaron para ayudar el desarrollo de la misión del Maestro Jesús. Y por eso tuvo éxito, porque en aquel tiempo, pues luego pasó lo que pasó, ¿no? Pero en aquel tiempo la gran fraternidad druídico-esenia estaba extendida por las 2 orillas del Mediterráneo, llegaba hasta Rusia, llegaba hasta China y agrupaba a más de 22 millones de personas. Había una comunidad en Éfeso que agrupaba a 3.000 personas, unas comunidades muy potentes, muy fuertes en Memphis, en Alejandría, en Egipto en general, porque la cuna del cristianismo en realidad fue Egipto, no fue Palestina. Donde era más fuerte y más potente fue en Egipto. No sé, ¿os parece que se me ha ido la olla y que estoy desvariando? ¿Os lo veis coherente? Y que es que para mí fue cuando yo lo entendí, y ya os digo, primero cuando entendí que había una historia detrás de la historia, eso me conmovió, para mí fue un terremoto interior muy grande, y ahí fue cuando le dio sentido, cuando encontré que mi vida tenía sentido, todo lo que me había pasado hasta ese momento. Pero eso fue hace ya como 10 años, desde ese momento hasta ahora es como que he ido ampliando los capítulos, y ya lo último es lo del proyecto de América. Cuando he estado allí he descubierto todo lo del Tunupa, el Cristo andino, la escuela de los 7 rayos en el lago Titicaca. O sea, allí hay como 30 ciudades intraterrenas ahora mismo. ¿Y sabéis quién vive allí? Los seres humanos ascendidos y los extraterrestres. Y están en permanente contacto con unas comunidades indígenas que agrupan a más de 7 millones de indígenas, hoy por hoy, que siguen viviendo con lo mismo de Tunupa, el Cristo andino, con lo que él les enseñó. Pero vamos, no es porque no es que hubiera una línea, no es que fuera lineal. Luego, después de Tunupa, apareció diferentes seres, pero sobre todo llegaron Manco Cápac y Mama Hoyo, que salieron de las ciudades intraterrenas. Tengo un vídeo también ahí muy bonito de la celebración en Puno, de cuando Manco Cápac y Mama Hoyo salen de la Isla del Sol y con el encargo de construir una nueva raza, una nueva civilización, y de sembrar cultura. Entonces toda la civilización inca surge de ahí. Pero esa civilización surge después de que en Tiahuanaco hubo como 4 imperios tiahuanacotas diferentes. Y es que es lo mismo, o sea, vienen los guías, los maestros extraterrestres, los guías de la humanidad, siembran genética, siembran cultura, llega a un momento álgido. Cuando se van y nos dejan solos, sistemáticamente olvidamos, y luego hay unos poquitos, los magos negros, que se dedican a tirar para abajo todo lo construido hasta ese momento. Viene otro gran enviado, volvemos a recordar y así empieza otra vez. ¿Cuál es la buena noticia? Que esta es la última vez. Que se acabe el ciclo. Que se acabe el ciclo y que de ahora en adelante, digamos que como la energía está a favor, ya esto ya no va a ir para abajo, ya solo podemos ir para arriba. O vamos para arriba o nos vamos de la Tierra. Entonces ahora mismo la humanidad ha elegido ascender como colectivo. Digamos que hay, por lo menos la tercera parte están preparados ya. ¿Por qué? Porque lo único que se necesita es ser fraternales. Si tú eliges la energía de la fraternidad, de ahí en adelante todo va a ir rodado. Pero eso es lo primero.
trabajar la fraternidad. Y eso es vivir la fraternidad entre nosotros. No es una palabra, es desarrollar esa actitud. Televisión y con la Coca-Cola, pues no quieren saber para nada, no quieren saber nada de la cultura y de la civilización occidental. Lo que pasa que para ellos también está llegando el momento de espabilar, porque si han sido capaces de conservar ese estilo de vida y esas tradiciones, nos las tienen que enseñar a los occidentales, que no sabemos, porque se nos ha olvidado. Primero nosotros tenemos que recordar quiénes somos, ellos lo saben, de dónde venimos, ellos también lo saben. Cambiar nuestro estilo de vida y nuestra forma de vivir. A ellos no lo hace falta, porque ya actúan desde otros valores. Entonces, no van a tardar muchos años, van a tardar pocos años en que esa cultura también se va a presentar al mundo. Y se va a decir, vivir de otra forma es posible. Y aquí estamos. ¿Estos son los amautas? Aymaras. Aymaras, los amautas forman parte de los aymaras, son los aymaras en general, sí, aymaras. Los amautas son unos sabios entre los... una comunidad aymara en Cochabamba. Muy bien, muy bien. Sí. Bueno, es que también los que están más cerca de la civilización, no, los que están en contacto con la civilización intraterrena... Ellos no necesitan... Bueno, pues... Ni tele, ni teléfono, ni nada. Nada, exactamente. En su chocita no necesitan más nada. Trabajan juntos, la tierra es de todos y no es de nadie, trabajan juntos. Si alguien tiene una mala cosecha, tú no te preocupes, que esto es... No, así, o sea, es que... Y luego parecen unos pobreticos, exactamente, parecen unos pobreticos, y de eso nada. ¿Por qué? Porque no valoran lo que nosotros tenemos, es que no lo valoran, ni le apetece ni lo quieren. Bueno, pues prepararos porque lo mismo os invitan a que vayáis a conocerlos. ¿Quién sabe? No, lo voy a decir porque a mí me han invitado a ir y yo pienso ir. Hay una comunidad allí que se llama Hanaspacha, no sé si lo conocéis, lo lleva un chamán, Chamalú, que estuvo por ahí. Sí, Chamalú, lo conozco. Chamalú, la primera vez que vino a España, bueno, a Málaga en concreto lo traje yo. Y él posteriormente, cuando fundó la comunidad Hanaspacha, me invitó a ir, estuve allí con él, por eso os cuento esto. Bueno, pues de esta gente aymara hay más de 7 millones ahora mismo y no se conocen y están en contacto con los maestros de las ciudades intraterrenas, con la escuela la que hay allí se llama la Escuela de los 7 Rayos. Bueno, pues quiero decir que es que por eso nos llevan ventaja y que todo el mundo habla de la vuelta de la energía femenina en la Tierra. La vuelta de la energía femenina en la Tierra, ¿sabéis lo que es? La compasión. Es el sentir al otro en tu corazón. Y entonces lo comprendes. Si lo comprendes, te das cuenta de sus dificultades y entonces no lo juzgas. Sobre todo si ya has pasado por allí, ¿no? Porque si te das cuenta lo difícil que es como lo que yo digo antes, mientras que estás dentro de la Matrix, es muy difícil saber darte cuenta que hay otra cosa. Pasa una cosa, Isabel, y permíteme, es que el lenguaje que utilizamos ya nos limita a seguir avanzando. Tenemos la palabra difícil, no puedo. Este lenguaje que empleamos, los aymaras, por ejemplo, no tienen esas palabras en su vocabulario, no la tienen. Entonces no los limita, sino que ellos avanzan con respecto a lo que van viviendo a cada momento. Y el lenguaje que tenemos nos limita, es que nos limita. No puedo, imposible, ya eso ya nos añade carga. Sí. Bueno, yo, mi tercer nombre, porque tengo unos cuantos, es Santa Rita, y Santa Rita es la abogada de los imposibles. A mí todo eso me hizo reflexionar para bastante, ¿no? Y de ahí pues tomé la determinación que imposible es un adjetivo, que no es un hecho y que entonces no existe. Pero lo empleamos de una forma así muy... como algo muy normal y a nivel vibratorio tiene su carga. Claro, estamos decretando. Estamos decretando. Los genios eran maestros de la energía, manejaban la energía. Sí. Sabían la fuerza que tenían las palabras. Bien, bueno, pues los esenios tenemos ese reto. Estamos aquí ahora
y es el momento de empezar a recordar. Entonces, yo digo que nos hemos dejado a nosotros mismos multitud de indicios para ayudarnos a recordar. Cualquier cosa, una música, una imagen, un gesto, un libro, una palabra que te conmueve y te llena de emoción profundamente, es porque hay algo dentro de ti, hay un recuerdo ancestral que se está conmoviendo, que te está llamando para que vuelvas a conectar con tu verdadera esencia, con lo que tú de verdad eres. Y volvamos a que recordemos de dónde vinimos. Que bueno, puede que muchos seáis de las Pléyades. Yo vine de las Pléyades, pero no soy de las Pléyades, yo soy de otro sitio que está más lejos. Pero bueno, muchos vendríamos, pero pasé por las Pléyades y yo vine aquí por haber estado en las Pléyades. ¿Pero vine contigo? Yo vine en una gran nave. Antonio, por ejemplo, vino en su propia nave. Él tenía su nave, yo no. Yo vine en una gran nave pleyadiana donde venía el Maestro Jesús y una pila de gente más. Y si yo te digo que sí, te va a servir de algo. Si yo te digo que no, te va a servir de algo. Lo que tienes que hacer es recordarlo tú, ¿no? ¿De qué te sirve la certeza de los demás? Si no es una certeza que sale de tus tripas. Tiene que salir de ti. O sea, yo con esto no estoy ayudando, no estoy diciendo, ni os estoy marcando, no, intento ayudaros a que recordéis por vosotros mismos, ¿vale? Entonces, bueno, hay muchísimas más cosas y muchísimas anécdotas, pero yo creo que ya por hoy lo vamos a dejar. Estoy encantada de contestar a todas vuestras preguntas y, bueno, lo que queráis. Dime. La sábana santa, entonces, eso no... Es auténtica. ¿Es auténtica? Sí, la sábana santa es auténtica, sí. Es la que le pusieron cuando le metieron en el sepulcro, lo envolvieron en la sábana y tal, y toda... Lo que pasa es que los experimentos que han hecho con el carbono 14 y todo eso están mal hechos, pero la sábana es auténtica. Si me queréis preguntar, por ejemplo, el cáliz que hay, la copa que hay en Valencia, es auténtico también. Es la de San Pedro. El cáliz que hay en Valencia, que todos dicen que sí es el grial, no sé qué, pero es que en realidad hay muchos griales, es que hay muchos, porque cada una de aquellas copas recibió la sustancia en la que se convirtió el vino, la que provocó la elevación, la subida vibratoria de toda la gente que participaba allí. Pero los más grandes, esos dos más grandes, que además, bueno, una vez que tuvo lugar la transustanciación, a Jesús le cambió el físico totalmente. Se puso pálido, se volvió más alto, o sea, se quedó